este vídeo vamos a resolver el ejercicio de junio de 2002, opción B, pregunta 2, que dice: se tienen tres cargas iguales situadas en los vértices de un triángulo equilátero cuyas coordenadas expresadas en centímetros son A, 0,2, B, menos raíz de 3, menos 1 y C, raíz de 3, menos 1. Sabiendo que las cargas situadas en los puntos B y C son idénticas e iguales a 2 microcoulombios y que el campo eléctrico en el origen de coordenadas, es decir, el centro del triángulo, es nulo, determine en el apartado A el valor y el signo de la carga situada en el punto A y en el apartado B el potencial en el origen de coordenadas. Como dato me dan la constante de la ley de Coulomb, 9 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado partido coulombio cuadrado. Empezamos por el apartado A y tenemos un triángulo equilátero. Sabemos que en el origen de coordenadas el campo es 0 y dado que es un triángulo equilátero sabemos que todos los ángulos que forman los lados de este triángulo son de 60 grados. Dado que los tres ángulos sumarán 180. Lo primero que vamos a hacer es dibujar los campos creados por cada una de las cargas. Dado que la carga B y la carga C son positivas, los campos que van a crear son repulsivos, es decir, van a ir en la dirección desde las cargas hasta el punto, en este caso el origen de coordenadas, pero en sentido repulsivo a las cargas. Es decir, el campo B irá en esta dirección y sentido, el campo C irá en esta dirección y sentido. Sabemos que al hacer la regla del paralelogramo y sumar el campo B más el campo C, las componentes en X, dado que son iguales, se van a contrarrestar y el campo C más B me va a quedar un campo en dirección y sentido eje Y positivo. Por lo tanto, como sabemos que el campo en el origen de coordenadas se anula, el campo creado por la carga que está en A tiene que ser también repulsivo, es decir, que vaya hacia abajo. De esta manera, los tres campos al sumarse se anularán. De este dibujo, la primera información que saco es que la carga en A debe ser positiva. Y lo que vamos a hacer ahora es calcular cada uno de los campos para, con el principio de superposición, que nos dice que el campo total va a ser igual a la suma de los campos, dado que sabemos que el campo total es 0 y el campo en B y el campo en C lo podemos calcular, de esta manera podremos sacar el valor de la carga que está en A. Y voy a resolver el ejercicio por trigonometría, ya que con la simetría que tiene va a resultar más sencillo. Podríamos hacerlo también por vectores unitarios. Para resolverlo por trigonometría voy a trabajar por ejes, voy a tener el eje X y el eje Y. Y voy a comenzar a trabajar por el eje Y, donde tengo el campo creado por A y la constante sé cuánto vale, la carga no, es mi incógnita, y la distancia sé que vale 2, dado que es la distancia desde la carga hasta el origen de coordenadas. También tengo el campo B en el eje Y y el campo C en el eje Y. Si me fijo, dado que este ángulo sabemos que son 60 grados, porque es un triángulo equilátero, sé que este ángulo de aquí va a ser la mitad, 30 grados. Por lo tanto, puedo hacer la proyección en el eje Y el campo B será la constante por la carga B dividido entre la distancia B al cuadrado multiplicado por el seno de 30. Sustituyo y la distancia que hay entre la carga B y el centro la puedo calcular fácilmente y será la raíz cuadrada de la raíz de 4, que son 2, pero como estoy en unidades de centímetros, 2 centímetros. Hago lo mismo con C y la distancia es la misma, 2 centímetros. En la fórmula lo tengo que poner en metros y obtengo un resultado de 2,25 por 10 a la 7 newtons por coulombio. Puedo hacer lo mismo con el campo C. Por simetría también tenemos el seno de 30 y ya he terminado con el eje Y. Puedo hacerlo con el eje X también. El campo A no tiene ninguna componente en X, por lo tanto solo tengo el campo B y el campo C. Dado que las cargas QB y QC son la misma y las distancias B y C también son la misma, al sumar el campo total en X, sé que me va a dar 0, ya que el campo total en el origen de coordenadas me dicen que es 0, y al sumar estos dos, dado que la proyección en B es positiva y la proyección en C es negativa, al sumarlos se van a anular. Por lo tanto, del eje X me puedo olvidar porque no me da información acerca de la carga en A. Simplemente he comprobado que en el eje X el campo total se anula. Si me centro en el eje Y, sé que el campo total en Y va a ser igual al campo en A más las proyecciones de B y C. Y si sustituyo, tengo el campo en A lo tengo que poner negativo, ya que va en sentido negativo del eje Y. Esta es la suma de las proyecciones y sé que el campo total en Y es igual a 0, por lo tanto lo puedo igualar a 0. Y de aquí puedo despejar que la carga A tiene que ser igual a 2 microcoulombios, es decir, 2 por 10 a la menos 6 coulombios. Con esto tendría resuelto el apartado A. En el apartado B me piden que calcule el potencial total en el origen de coordenadas. Voy a utilizar también el principio de superposición y sé que el potencial viene dado por esta fórmula. Como tengo que sumar el potencial A, el B y el C,
me doy cuenta que las cargas son todas iguales, de 2 microcoulombios, por lo tanto estas cargas van a ser iguales y las distancias de A, B y C son todas iguales de 2 centímetros y la constante también, por lo tanto al sumar esos tres potenciales voy a tener que el potencial total es 3 veces cada uno de los potenciales. Si sustituyo, opero y obtengo un potencial de 2,7 por 10 elevado a 6 voltios. Y con esto tendría hecho el ejercicio.